Imagina que te despierta. Intentas mover el brazo, pero no responde. Intentas gritar, pero tu boca no se abre y sigues ahí. Tu conciencia está intacta. Sientes el frío, sientes la presión, sientes el miedo. Pero el vehículo que llamas cuerpo ya no te pertenece a alguien o algo, está al mando ahora. Miramos al fondo del mar con miedo a los dientes gigantes. Tememos al megalodón, a los calamares colosales, a los tiburones que pueden partirnos por la mitad. Pero ese es un miedo infantil. Ser devorado es un destino misericordioso comparado con lo que realmente sucede en las sombras de las profundidades. El verdadero horror biológico no trata sobre la muerte, trata sobre la vida. Una vida que persiste a costa de otra, de maneras tan grotescas y calculadas que hacen que los monstruos de nuestras películas de terror parezcan cuentos de hadas. Allá abajo, donde la luz del sol nunca llega, la evolución no siguió las reglas de la moralidad, solo siguió la regla de la eficiencia. Y, a veces, la forma más eficiente de sobrevivir es robar la existencia de otro ser. Hoy, no vamos a bucear tras monstruos gigantes. Vamos a descender hasta el nivel microscópico y visceral para encarar a las criaturas que transforman la biología marina en una pesadilla viviente. Cosas que la ciencia explica, pero que nuestra mente se niega a aceptar. Prepárate, porque después de saber lo que existe allá abajo, desearás que solo fueran tiburones. Cuando pensamos en parásitos, imaginamos garrapatas, pulgas, tal vez una tenia, cosas molestas, pero pecuegas. En el océano, la escala es diferente, la audacia es diferente. Existe una regla no escrita en la naturaleza terrestre. El parásito debe ser discreto. Quiere comer un poco de ti sin que te des cuenta, para que sigas viviendo y alimentándolo. Pero en el océano, esa regla se rompe con una violencia impactante. Vamos a empezar con un caso que parece haber salido directamente de un borrador rechazado de la película Alien por ser considerado demasiado perturbador. Imagina ser un pez, Unlat Janes Cotatus, o pargo, nadando en las aguas del Golfo de California. La vida es simple. Comer, nadar, evitar depredadores mayores, hasta que sientes algo entrando por tus branquias. Is, pequeño casi, insignificant. Un crustáceo isópodo, un pariente lejano y maligno de la cochinilla de humedad que encuentras en la tierra. Su nombre es Quimotoa exigua. Entra como una larva, minúsculo, indetectable. Se aferra a los filamentos de tus branquias y espera. Se alimenta de tu mucosidad, creciendo, cambiando. Si es macho, se queda allí, pero si es una hembra, la transformación comienza. Ella Chris, y entonces decide mudarse. Se arrastra desde las branquias, pasando por dentro de tu garganta, hasta llegar a la base de tu lengua. Y es aquí donde la verdadera película de terror comienza. La Quimotoa exigua no quiere solo beber tu sangre. Tiene un plan de ingeniería biológica. Usando garras afiladas diseñadas específicamente para perforar tejido blando, se fija en la base de la lengua del pez. No muerde al azar, is quirúrgica. Perfora los vasos sanguíneos principales que irrigan la lengua y entonces ella bebe. Drena la sangre, lentamente, constantemente, con el tiempo. Sin suministro de sangre, el tejido de la lengua del pez comienza a atrofiarse. La carne meuer, el músculo se deshace. La lengua, que el pez usó desde que nació para capturar presas y tragar, se pudre y cae. En cualquier otro escenario, esto sería una sentencia de muerte. Un pez sin lengua no puede sujetar a sus presas. Moriría de hambre en días. Pero la Quimotoa no quiere que el huésped muera. Recuerda, el objetivo no es matar, es usar. Entonces, hace algo que es único en todo el reino animal. Algo que ningún otro parásito conocido por la ciencia ha hecho jamás. Se prende al muñón del músculo restante en la boca del pez. Posiciona su cuerpo acorazado, sus patas y su caparazón exactamente donde solía estar la lengua. Ella se convierte en la lengua. Esto no es una metáfora. El pez, ahora, usa al parásito como un órgano funcional. Cuando el pez come, presiona la comida contra la espalda del parásito para tragar. El parásito, a su vez, roba una parte de la comida, o sigue bebiendo la sangre y la mucosidad del pez, viviendo cómodamente dentro de la boca, mirando hacia afuera a través de los dientes del huésped. Imagina la escena. Miras dentro de la boca de un pez, y en lugar de un órgano rosa y suave, ves dos ojos negros y varias patas articuladas mirándote. Es una violación completa de la anatomía. El pez pasa el resto de su vida
que puede durar años, cargando al arquitecto de su mutilación dentro de su propia boca, usándolo como una herramienta para sobrevivir. Y lo más perturbador en el pez, funciona a nada, caza, vive. Se ha convertido en un cyborg biológico, una fusión grotesca de dos especies que nunca deberían haberse unido. Pero si crees que tener tu lengua reemplazada es el límite del horror biológico, estás siendo ingenuo. La Haemorrhoa exigua es, créelo o no, un parásito amable. Deja vivir al pez. Deja que el pez se reproduzca. Deja que el pez sea un pez. Existen cosas en las profundidades que no son tan misericordiosas. Existen cosas que no quieren solo un pedazo de tu cuerpo. Quieren tu mente, quieren tu futuro, y transforman a sus huéspedes en algo que la biología llama zombies, pero que la realidad muestra ser algo mucho peor en esclavos genéticos. Para entender este siguiente nivel de horror, necesitamos descender un poco más profundo y mirar a los cangrejos, criaturas blindadas, con pinzas fuertes, listas para la defensa. La naturaleza les dio una armadura perfecta, pero ninguna armadura protege contra un enemigo que ya está dentro de ti. Existe un percebe llamado Sacculina carcini. Cuando escuchamos percebe, pensamos en esas cositas blancas y duras pegadas en cascos de barcos en inofensivas, pero la Sacculina es la oveja negra de la familia. Es la prueba de que la evolución puede tomar un animal inofensivo y transformarlo en un arma biológica de pesadilla. El ciclo comienza con una larva microscópica hembra, flotando en el océano, busca un cangrejo. Cuando lo encuentra, no ataca con garras. Aterriza en la articulación de una de las patas, donde la armadura es más fina. Lo que sucede a continuación es digno de ciencia ficción. La larva eyecta su propio cuerpo, descarta su caparazón, sus piernas, sus ojos, se reduce a una masa de células indiferenciadas, una baba biológica primordial, y se inyecta a través de una jeringa microscópica dentro del torrente sanguíneo del cangrejo. El cangrejo sigue caminando parece normal, pero ya está muerto por dentro. La baba invasora comienza a crecer, pero no crece como un tumor, crece como una raíz. De ahí el nombre del grupo Anrhizocephala, que significa cabeza de raíz. Estas raíces amarillas y pulsantes se extienden por todo el interior del cangrejo, envuelven el estómago, abrazan el intestino, penetran en los músculos, llegan hasta el cerebro. El parásito se vuelve uno con el huésped. Ya no puede separar dónde termina el cangrejo y dónde empieza el monstruo. Están fusionados a nivel celular. Y entonces, el parásito hace su jugada final, encastra al cangrejo. El cangrejo pierde la capacidad de reproducirse. Sus gónadas se atrofian. Toda la energía que usaría para crear sus propias crías es robada por el parásito. El cangrejo se vuelve, efectivamente, estéril. Su linaje genético termina allí. Ya no vive para perpetuar su especie, vive solo para sustentar al invasor. Pero el horror no se detiene en la esterilización. La Sacculina fuerza el crecimiento de una bolsa externa en la barriga del cangrejo, exactamente donde una hembra de cangrejo cargaría sus huevos. Esa bolsa contiene los huevos del parásito. Y aquí está la parte que rompe la mente humana. El cangrejo cuida esos huevos como si fueran suyos. Si el cangrejo es hembra, limpia la bolsa, oxigena los huevos del parásito y los protege con su vida. Si el cangrejo es macho, la Sacculina altera químicamente su equilibrio hormonal, feminizando al macho. Él comienza a actuar como una hembra, su abdomen se ensancha, y también pasa a cuidar los huevos del monstruo que lo castró. El cangrejo sube a rocas altas, se expone al peligro, y agita su abdomen para liberar las larvas del parásito en la corriente, asegurando que el ciclo de horror continúe. La Sacculina es aterradora, porque destruye la identidad. Transforma un depredador blindado en una niñera zombie. Desarrollo. Capítulo 3 en la fusión. Pero si bajamos aún más, si vamos a donde ni la luz llega, encontramos el horror de la fusión física permanente. Hablamos del diablo negro del mar en el pez, Rap Anglerfish. Casi todas las imágenes que has visto son hembras, Granges, Atejadora House. Pero ¿dónde están los machos? Durante mucho tiempo, los científicos no podían encontrarlos, hasta que miraron más de cerca el cuerpo de las hembras. El macho del pez Rap nace con un único propósito: encontrar una hembra. Es minúsculo, débil, no puede cazar. Solo tiene unas fosas nasales gigantescas para oler feromonas en la oscuridad. Se está muriendo de hambre lentamente mientras nada en el abismo. Cuando finalmente huele a una hembra
no va a la cortella, la muerde su barriga o su cara y nunca más la suelta. En ese momento libera la boca del macho comienza a disolverse. La piel de la hembra también se disuelve. Los vasos sanguíneos de los dos se conectan. La sangre de ella fluye dentro de él lentamente. El macho pierde sus ojos, pierde sus aletas, pierde sus órganos internos, pierde su cerebro. Se convierte en un simple saco de testículos colgado del cuerpo de la hembra, alimentado por su sangre, listo para liberar esperma cuando ella lo necesite. Una hembra puede cargar 5 o 6 machos fusionados a su cuerpo, pequeños apéndices atrofiados que un día fueron seres vivos independientes. Estos 3 ejemplos nos muestran que a la naturaleza no le importa nuestra ética ni nuestro concepto del yo, solo le importa la persistencia. Pero si descendemos aún más, encontramos cosas que desafían la lógica. Gusanos sin boca que comen huesos, criaturas que construyen castillos de moco para filtrar la muerte. Dejamos atrás a los ladrones de cuerpos para presenciar algo aún más inevitable. En la superficie, la muerte es solitaria. Un animal sí se descompone y desaparece en días, pero en el abismo, la muerte es un evento geológico. Cuando una ballena muere, no solo desaparece, comienza un viaje. 30 toneladas de carne, grasa y hueso inician un descenso lento hacia la oscuridad eterna. A esto lo llamamos la caída de la ballena. Y aunque suena poético, lo que sucede cuando ese cuerpo toca el fondo es una de las escenas más grotescas y fascinantes de la Tierra. Imagina que eres un explorador en la oscuridad total. De repente, tus luces iluminan una montaña de carne pálida en el suelo marino, pero la montaña se mueve. Parece estar hirviendo. Al acercarte, te das cuenta de que no hierve por el calor, hierve por la cantidad de criaturas que se retuercen dentro de ella. Los primeros en llegar al banquete son criaturas que parecen haber sido diseñadas para causar repulsión en los mixinos, o peces bruja. No son verdaderos peces, son fósiles vivientes, reliquias de una época anterior a los dinosaurios, anterior a los árboles, anterior a casi todo lo que conocemos. No tienen mandíbula, no tienen columna vertebral real, son tubos de músculos ciegos con una boca circular llena de dientes córneos, en forma de raspa. El mixino no muerde como un tiburón, se adhiere a la piel del cadáver y hace un nudo con su propio cuerpo. Luego, desliza ese nudo hacia su cabeza para hacer palanca y arrancar un trozo de carne podrida. Pero eso no es lo peor. Para acceder a las partes más ricas, los mixinos buscan los puntos débiles, no perforan la piel dura si no es necesario. Prefieren los orificios naturales. Entran por la boca, por las branquias o por el ano del cadáver, comiendo a la ballena desde adentro hacia afuera. Si intentas atrapar uno, el mixino despliega su superpoder defensivo en la baba, pero no es cualquier mucosidad. En cuestión de milisegundos, un solo mixino puede convertir un cubo de agua en una gelatina asfixiante. Esta baba obstruye las branquias de los tiburones que intentan morderlos, ahogando al depredador en su propia avaricia. Es una criatura intocable, diseñada para sobrevivir en la inmundicia. Pasan los meses. Los mixinos y los tiburones de profundidad han dejado el esqueleto de la ballena limpio. Solo quedan los huesos blancos brillando en la oscuridad. Podrías pensar que el festín ha terminado, que ya no hay nada que comer. Te equivocas, el verdadero horror biológico apenas comienza. De la nada, sobre los huesos, comienzan a brotar lo que parecen ser flores rojas, un jardín subacuático que cubre las costillas de la ballena. Pero no son plantas, son animales. Conoce al género Osdax. Su nombre en latín es una advertencia, significa devorador de huesos. Coloquialmente los llamamos gusanos zombies. El Osedax es una aberración biológica. Si diseccionas uno, no encontrarás boca, no encontrarás estómago, no encontrarás intestino. ¿Cómo se alimenta un animal que no puede comer? La respuesta está en sus raíces. Al igual que la saculina que vimos antes, el gusano zombie secreta un ácido potente desde su base. Este ácido disuelve la matriz cálcica del hueso de ballena. Luego, unas bacterias simbióticas que viven dentro del gusano digieren las grasas y proteínas liberadas del hueso derretido. Básicamente, el gusano disuelve el esqueleto y absorbe la sopa resultante a través de su piel. Pero la historia de los Dax se vuelve aún más extraña cuando preguntamos por su reproducción. Esas flores rojas que vemos son todas hembras. ¿Dónde están los machos?
Durante años, los científicos no los encontraban, hasta que miraron dentro de la hembra. Los machos de los Sedax nunca crecen, permanecen en estado larvario microscópicos. Cuando encuentran a una hembra, entran en su tubo, y allí se quedan. Una sola hembra puede tener un harén de cientos de machos viviendo dentro de su cuerpo. Estos machos no comen, no nadan, no ven. Solo existen para fertilizar los huevos de la hembra. Viven como parásitos dentro de su propia pareja, cumpliendo una única función antes de morir. Lo que hace que estos festines de muerte sean tan aterradores y hermosos es la distorsión del tiempo. En la superficie, la vida es rápida. En el abismo, una caída de ballena puede sustentar este ecosistema de pesadilla durante 50, tal vez 100 años. Generaciones enteras de criaturas nacen, viven, se reproducen y mueren en la oscuridad, alimentadas por un único cadáver que cayó del cielo décadas atrás. Para ellos, esa ballena no es un animal. Isen Planeta es todo su universo. Y cuando el último hueso se disuelve, cuando el último gramo de energía se consume, la comunidad colapsa. La oscuridad vuelve a reinar. Y las larvas de los gusanos zombies salen a la deriva en la corriente negra, esperando, tal vez por siglos, que otro gigante caiga del cielo. Es una lotería macabra. La vida en el fondo depende enteramente de la muerte en la superficie. Pero, ¿qué sucede cuando lo que cae no es una ballena? ¿Qué sucede cuando lo que cae somos nosotros? O peor aún, ¿qué sucede cuando bajamos voluntariamente, creyendo que nuestra tecnología nos protege? La arrogancia humana nos hace creer que somos exploradores. Construimos cápsulas Yichita Uniu, diseñamos trajes presurizados y descendemos creyendo que estamos seguros. Pero el océano no perdona la intrusión. A partir de cierta profundidad, la biología deja de ser el único enemigo. El enemigo se convierte en la física misma. La presión es un asesino silencioso e invisible. En la superficie, llevamos el peso del aire sobre nuestros hombros sin notarlo. Pero por cada 10 metros que desciendes, el océano añade el peso de otra atmósfera sobre ti. Al llegar a la zona abisal, la presión es equivalente a tener un elefante parado sobre tu dedo pulgar. O, para ser más gráficos, es como si una prensa hidráulica invisible estuviera empujando cada centímetro de tu piel hacia adentro, buscando cualquier debilidad, cualquier burbuja de aire para implosionar. Si un humano se expusiera a esta profundidad sin protección, no sería una muerte como en las películas. No te ahogarías, simplemente el aire en tus pulmones, comprimido hasta convertirse en un veneno tóxico, colapsaría tu caja torácica. Tus órganos huecos serían aplastados instantáneamente. La química de tu sangre cambiaría, volviéndose ácida. Serías borrado por la propia agua que intentas explorar. Sin embargo, ahí abajo, bajo esa presión capaz de deformar el acero de los submarinos militares, la vida prospera. Y para lograrlo, la evolución tuvo que tomar un camino grotesco al abandonar la estructura. Para sobrevivir en el infierno de la presión, no puedes ser duro. No puedes tener huesos sólidos que se rompan. No puedes tener aire que se comprima. Debes convertirte en el agua misma. Debes volverte gelatina. Este es el secreto detrás de una de las criaturas más incomprendidas y burladas de Internet, en el pez gota, o Psycholuts marcidas. Seguramente has visto la foto. Una masa rosada, flácida, con una nariz grande y una expresión triste, botada como el animal más feo del mundo. Nos reímos de él, lo convertimos en memes, pero la realidad detrás de esa imagen es una historia de horror corporal causada por nosotros, no por la naturaleza. En su hogar natural, a 1000 metros de profundidad, el pez gota no se ve así. Allá abajo, la presión extrema mantiene su cuerpo unido. Él no tiene músculos fuertes, no tiene vejiga natatoria llena de gas. Su carne es una masa gelatinosa con una densidad ligeramente menor que la del agua. Esto le permite flotar sin gastar energía, como un espectro que espera que la comida caiga en su boca. En la oscuridad, tiene una forma definida. Es un depredador eficiente adaptado a un mundo aplastante. Lo que vemos en la foto viral es un cadáver que ha sufrido una descompresión explosiva. Cuando las redes de pesca lo arrastran violentamente hacia la superficie, la presión desaparece de golpe. Su estructura celular, diseñada para ser sostenida por toneladas de agua, colapsa hacia afuera. Sus tejidos se rompen, su forma se derrite. Lo que vemos no es su cara, es el resultado de un trauma masivo.
Nos burlamos de una criatura cuyos órganos han estallado porque la sacamos de su mundo y la trajimos al nuestro. Es el equivalente biológico de un astronauta humano expuesto al vacío del espacio sin traje. Pero si la gelatina es la solución para sobrevivir a la presión, la evolución ha llevado este concepto a extremos que rozan la locura Lovecraftiana. No solo existen peces que se derriten, existen estructuras vivas que desafían la definición de individuo. En la zona de penumbra, flotando silenciosamente, existen los sifonóforos. A primera vista, parecen medusas largas o cuerdas luminosas que se extienden por decenas de metros. Algunos, como la Praia Dubia, pueden ser más largos que una ballena azul. Pero si te acercas, te das cuenta de que no estás mirando a un animal, estás mirando a una colonia. Un sifonóforo no es un él, es un ellos. Está compuesto por miles de pequeños individuos llamados zooides. Cada zooid es, genéticamente, un clon del otro, pero físicamente, han mutado para cumplir una única función macabra. Algunos zooides son solo bocas que comen y digieren para la colonia. Otros son solo motores que pulsan para mover la cadena. Otros son solo órganos sexuales, y otros son tentáculos venenosos encargados de matar. Ninguno de ellos puede sobrevivir solo. Han renunciado a su autonomía para formar una superestructura biológica, una máquina viva que se desplaza por el océano como una red de deriva. Imagina si tus órganos decidieran separarse y unirse a los órganos de otras personas para formar una cadena humana flotante. Eso es un sifonóforo. Y entre ellos, la Phacelia phasalis, u Carabella portuguesau, es el ejemplo más cruel. Parece una bolsa de plástico flotando en la superficie, inofensiva. Pero debajo, sus tentáculos pueden extenderse hasta 50 metros en la oscuridad, cargados de nematocistos. Células arpón que disparan neurotoxinas al contacto. No cazan activamente, simplemente existen, arrastrándose por el mundo, paralizando cualquier cosa que toquen, digiriendo peces vivos que tuvieron la mala suerte de cruzar su camino invisible. Esta falta de cerebro, esta automatización de la muerte, es lo que hace que el océano profundo sea tan inquietante. En la tierra, los depredadores piensan, un león elige a su presa, an lobo plenia. En el abismo, la muerte es automática. Es una trampa pasiva, esperando en la oscuridad eterna. Y cuanto más bajamos, más extrañas se vuelven las trampas. Porque donde no hay luz, la visión es inútil, a menos que tú seas quien controla la luz. Y aquí entramos en el dominio de la guerra psicológica visual. La bioluminiscencia no es solo para ver, es para engañar, para atraer y para ocultarse. Existen criaturas que han desarrollado capas de invisibilidad, literalmente. El pez demonio y ciertos camarones de profundidad han evolucionado un color rojo intenso. ¿Por qué rojo? Porque la luz roja es la primera en ser absorbida por el agua. A partir de los 20 metros de profundidad, el color rojo deja de existir físicamente, se ve negro. Tener la piel roja en la profundidad es como llevar un traje de camuflaje perfecto. Son invisibles para la mayoría de los depredadores. Pero la evolución es una carrera armamentista. Si las presas se vuelven invisibles, los depredadores desarrollan gafas de visión nocturna. El malacostias, o pez dragón semáforo, es uno de los únicos seres capaces de producir y ver luz roja. Tiene su propio reflector de francotirador. Nada en la oscuridad, emitiendo un haz de luz roja que nadie más puede ver, iluminando a sus presas invisibles, sin que ellas sepan que están siendo observadas. Es el depredador furtivo definitivo. Esta guerra silenciosa, invisible y de alta tecnología biológica ocurre cada segundo, a miles de metros bajo nuestros pies, en un volumen de agua que constituye el 99% del espacio habitable de nuestro planeta. Y nosotros, en nuestra ignorancia, apenas hemos arañado la superficie de lo que realmente vive allí. Creemos que conocemos el océano, pero cada vez que bajamos una cámara a una nueva fosa, encontramos algo que rompe nuestras reglas. Calamares con codos, gusanos de 3 metros sin cara, y sonidos. Sonidos que la ciencia tarda décadas en explicar, porque a veces, lo que detectamos en el fondo no es biología, es algo más grande, algo que nos recuerda lo pequeños que somos. Pero si la visión es un lujo en las profundidades, el sonido es una sentencia. En la superficie, confiamos en nuestros ojos. En el abismo, el sonido viaja 4 veces más rápido que en el aire. Es un mundo acústico, donde un grito no se pierde,
Y es aquí donde nuestra imaginación científica choca contra una pared de miedo primitivo, porque hemos escuchado cosas allá abajo que no podemos explicar. En 1997, hidrófonos militares de la NOAA, diseñados para rastrear submarinos nucleares soviéticos a miles de kilómetros de distancia, captaron un sonido. Lo llamaron The Bloop. No era una máquina, no era un terremoto. Tenía la firma de frecuencia de algo orgánico. The Unanimal. El problema es que, para generar un sonido de esa potencia, escuchado a través de todo el Océano Pacífico, la criatura tendría que ser gigantesca, mucho más grande que una ballena azul, el animal más grande que jamás ha existido en la historia de la Tierra. La ciencia oficial eventualmente concluyó que probablemente fue el sonido de un iceberg fracturándose y cayendo al fondo. Una explicación lógica, segura, pero la duda persiste en la mente colectiva, porque sabemos que el gigantismo abisal es una realidad. Sabemos que allá abajo, las reglas de tamaño se rompen. Las arañas de mar crecen hasta el tamaño de perros. Los isópodos, que en tierra son insectos minúsculos, se convierten en monstruos del tamaño de pelotas de fútbol. Se llama gigantismo de profundidad. La combinación de frío extremo, bajas tasas metabólicas y la necesidad de eficiencia hace que la vida se estire. Y ninguna criatura encarna mejor este horror alienígena que el calamar magnapina. Si hay una imagen que te impedirá dormir esta noche, es la de este animal. A diferencia de los calamares gigantes que luchan con cachalotes, el magnapina no parece un guerrero, parece un titiritero. Tiene aletas gigantes, que parecen orejas de elefante, aleteando lentamente en la negrura. Pero lo que hiela la sangre son sus tentáculos. Son finos, increíblemente largos, y cuelgan hacia abajo en un ángulo de 90 grados, como codos rotos. Se extiende por metros y metros, simplemente flotando, arrastrando esos hilos invisibles por el fondo del mar. No sabemos cómo caza, no sabemos cómo se reproduce. Casi todas las imágenes que tenemos provienen de cámaras de robots petroleros que lo captaron por accidente. Simplemente está allí, observando. Una marioneta desgarbada flotando en el vacío, recordándonos que la forma humana no es la norma en este planeta. Nosotros somos la excepción. Ellos son la regla. Al final de este descenso, desde los parásitos que roban lenguas, hasta los gusanos que disuelven huesos, y las sombras gigantes que vagan en el silencio, nos queda una única y humillante verdad. Pasamos décadas mirando al cielo, escaneando Marte, buscando señales de radio en estrellas distantes, preguntándonos, ¿estamos solos? Gastamos miles de millones soñando con encontrar vida extraterrestre. Queremos ver monstruos, queremos ver lo imposible, pero la ironía suprema es que los alienígenas ya están aquí. No vienen en naves espaciales. Viven a solo unos kilómetros de nosotros, separados no por el espacio, sino por una barrera de agua y presión. Han construido un mundo basado en la oscuridad, la putrefacción y la adaptación extrema. Un mundo donde el individuo no importa, donde la carne se fusiona y donde la vida persiste en condiciones que matarían a cualquier astronauta. El océano no es nuestro, nunca lo fue. Solo jugamos en su superficie, en la orilla segura, ignorando los horrores y las maravillas que se retuercen bajo nuestros pies. Quizás sea mejor así. Quizás hay cosas en la zona hadal, en las fosas más profundas, que es mejor no descubrir. Porque, mientras nosotros miramos hacia abajo con curiosidad, es muy probable que algo, allá abajo, esté mirando hacia arriba con hambre. Duerman bien. Y la próxima vez que miren al mar, recuerden a la superficie, es solo una mentira azul